Hola, bienvenido a este canal de YouTube. Acá en estos videos aprenderemos la tercera parte del curso de inorgánica para estudiantes de bioquímica y de pedagogía en química y biología. Esta tercera parte está dedicada a la química inorgánica vinculada a los sistemas biológicos, más conocida como química bioinorgánica. La química bioinorgánica, en términos muy sencillos, es la mezcla de química inorgánica con bioquímica. Pero también hay ciertos aspectos que están vinculados a esta área. También hay estudios relacionados con fisiología, toxicología, farmacología de metales, microbiología, etc. Muchas áreas entonces de la química biológica están íntimamente relacionadas con la presencia de los metales, ya sea en roles de los metales o en aplicaciones que ha dado el ser humano a estos elementos. En las últimas décadas se ha generado una gran cantidad de información, la cual ha sido recopilada en libros de aspectos generales, donde uno puede encontrar información de los distintos elementos que están vinculados a los procesos biológicos. Tenemos tres libros para este curso que se pueden utilizar. El primero de 1985 de Eiichiro Okiai, 1995 con su libro de Química Bioinorgánica de Enrique Barán, y el más actual que tenemos en español es de Sergio Moreno, de el año 2002. En inglés también tenemos una gran cantidad de libros. Desafortunadamente, se publican más libros en inglés que en español. Por lo tanto, la mayor cantidad de información, y al menos la más actualizada, la encontramos en libros de habla inglesa. Acá tenemos dos ejemplos de libros bastante buenos, muy completos y con una gran cantidad de detalles. Uno publicado el año 95 de Rod Malone, y el año 2007 otro libro muy interesante de Bertini, donde también aborda una gran cantidad de capítulos dedicados a casi todos los elementos metálicos de la tabla periódica. Y así como también hay libros de carácter general, también hay unos bastante específicos. Tenemos unos libros bastante interesantes, por ejemplo, dedicados a metales en medicina, donde se abordan aspectos muy importantes, tales como el platino y su uso como anticancerígeno, un clásico de los elementos metálicos en medicina. También hay otros como la química bioinorgánica del cromo, o también algo tan importante e interesante como es la química de las metaloproteínas, que son proteínas, metaloenzimas que contienen en sus centros activos la mayor cantidad un elemento metálico. Y hay casos más actuales también donde se ha recopilado una gran cantidad de información, al menos en los últimos años, que ha permitido libros tan específicos como la química biológica del níquel. Bueno, y para estar más actualizado con el tema, hay revistas que se dedican también a difundir artículos de investigación vinculados al rol de los metales en distintos procesos biológicos. Tenemos revistas como Metalomics, Biometal, etcétera, o de algunas sociedades inorgánicas de biología que también contribuyen constantemente a la investigación en esta área. Cabe destacar finalmente que nuestra universidad también posee suscripción a esta revista, así que los que quieran buscar información en particular también pueden acceder directamente a los artículos en PDF. Bueno, para entrar en materia, la siguiente diapositiva muestra un gráfico que nos permite entender a nivel de elemento la composición que tiene el cuerpo humano. Un ser humano relativamente de unos 70 kilos, bueno, depende también un poco de la edad. En general hay un porcentaje que está bien definido de algunos elementos. El oxígeno principalmente es el elemento mayoritario en el cuerpo humano. A continuación le sigue el carbono con cerca de un 16% y el hidrógeno con un 9%, y así
vamos disminuyendo un porcentaje, pasando nitrógeno, calcio, increíble la cantidad de huesos que tenemos, pero el porcentaje del elemento como tal es bastante bajo. Y hay cerca de un 3%, entre un 2 y un 3% de elementos que no son los elementos habituales de la química orgánica, sino que corresponden principalmente a metales. Bueno, ¿y cuáles son los metales entonces? Bueno, en realidad hay cerca de un 40% de enzimas que se conocen como metaloenzimas que contienen un átomo metálico, a veces más de uno, y estos mismos átomos metálicos son el centro activo para estas mismas enzimas. Tenemos otras que no son enzimáticas, pero también muy importantes, por ejemplo, como el caso de la hemoglobina, la que contiene en su sitio activo hierro y que permite entonces fijar el oxígeno a través de este elemento. Hay algunos productos naturales también de bajo peso molecular, por ejemplo el caso de la clorofila, que tiene magnesio también, un sitio activo muy importante para que pueda ocurrir los procesos de la fotosíntesis. Hay otras coenzimas que tienen cobalto muy importante, por ejemplo la vitamina B12. Sin el cobalto, obviamente, esta vitamina no podría tener un correcto funcionamiento. Los ácidos nucleicos también, el DNA, etcétera. Hay importante también mencionar que el calcio y el potasio también son elementos alcalinos y también están presentes en una cantidad bastante importante en nuestro organismo. Y estos biominerales los encontramos principalmente en estructuras rígidas como huesos, dientes, perlas, conchas, etcétera. Por lo tanto, en esta tabla uno debería tener una visión general de la presencia de una cantidad importante de elementos metálicos en los distintos organismos, ya sea en el ser humano como también en algunas plantas. En la siguiente gráfica se ordenan los elementos por número atómico, pero también en función de su abundancia. Y podemos ver que los elementos más abundantes, gran cantidad de ellos se encuentran en los organismos vivos. Sin embargo, algunos que están en la corteza terrestre no son parte de los elementos esenciales para la vida. Si observamos bien la figura, el aluminio es un caso donde tenemos un elemento muy abundante, tan abundante como el silicio, pero no es tan importante para algunos organismos. Por el contrario, vemos el caso del níquel y el cobre, que está fuera de la zona verde, donde no son elementos, no se consideran elementos tan abundantes. Sin embargo, son muy útiles para los organismos vivos, aunque en cantidades muy, muy bajas. Por lo tanto, la elección de los elementos para la vida tiene que ver no solamente con la abundancia, sino que tiene que ver con la conveniencia del elemento. Y esto principalmente porque cada elemento tiene una química en particular, tiene características particulares que lo diferencian de otros elementos y la naturaleza se ha encargado de generar los mecanismos adecuados para poder seleccionar cada elemento en función del proceso en el cual va a estar involucrado. La tabla que vemos a continuación es importante desde el punto de vista que podemos comparar, por ejemplo, la concentración del mar versus el plasma humano para entender también cómo la abundancia de un elemento está vinculado directamente a los requerimientos que estos tiene en nuestro organismo. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en el plasma la concentración molar de hierro es sumamente más elevada que en el mar. Esto quiere decir que obviamente nuestros requerimientos de hierro son mucho más importantes que a nivel de océano. Lo mismo ocurre a nivel del zinc. El zinc también es un elemento bastante importante en nuestro organismo y nuestra concentración, por lo menos en el plasma humano, es muchísimas veces más elevado que los requerimientos que se tienen en el mar. Incluso ocurre lo mismo con el cobre. Nosotros tenemos mayor concentración de cobre que en el mar. Pero en el caso del cobalto, por ejemplo, vemos que hay más cobalto en el mar que en el plasma sanguíneo. Esto no quiere decir que el cobalto sea menos importante, sino que quiere decir que necesitamos una concentración adecuada para los distintos procesos donde el cobalto participa y estas concentraciones pueden ser lo suficientemente pequeñas pero importantes para estos procesos. Y así sucesivamente, si vamos observando la tabla, vemos
que en general las concentraciones están muy determinadas en función de dónde es necesario tener estos elementos. Y es así como a veces nosotros tenemos mayor concentración de metales en nuestro plasma que incluso los que están en el mar. En esta tabla uno puede hacer una clasificación en general sobre la unión que tienen los distintos átomos metálicos y eso cómo puede tener relación con su función. Vemos que el sodio y el potasio tienen en general uniones débiles, son elementos que siempre están solubilizados, están en solución acuosa en nuestro organismo. Esto quiere decir que tienen una gran movilidad y por lo tanto pueden cumplir funciones como transporte de carga. En el caso de calcio y magnesio, hay una interacción un poquito más fuerte, hay una movilidad que se reduce y en general ellos pueden cumplir funciones más bien activadores o estructurales, cosa de ver el calcio también en los huesos, debido a sus interacciones, pueden formar estructuras mucho más insolubles que el primer grupo del sodio y el potasio. Con respecto al zinc, se forman en interacciones mucho más fuertes. Esto quiere decir que su movilidad disminuye con respecto a los elementos anteriores y esto hace que pueda cumplir otro tipo de funciones, principalmente funciones catalíticas, debido a que tiene sus propiedades de tipo ácido Lewis. Finalmente hay un grupo de elementos el cual forman interacciones bastante fuertes, una movilidad, esto quiere decir muy baja a nivel biológico, caso del cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno incluso. Y finalmente este tipo de elementos participan o tienen funciones más bien catalíticas o vinculadas a procesos redox, o sea, a procesos de transferencias de electrones. Bueno, entonces como un pequeño resumen, para no asustarse tanto con los elementos metálicos, en realidad no son tantos. Si vemos esta tabla periódica, hay una pequeña elección de elementos que, que participan en procesos biológicos, por lo menos hasta el día de hoy. No se descarta que más adelante se descubran algunos elementos que sí puedan participar en algunos procesos bioquímicos, etcétera, o otros elementos que tengan algunas aplicaciones, por lo menos farmacológicas. Aunque aquí no sale indicado el caso del platino, la plata, el platino, oro, etcétera, son elementos que también tienen una utilidad a nivel biológico, pero en general los que cumplen roles son la primera serie de transición y se incluye también el molibdeno y principalmente los alcalinos y los alcalinos térreos representados por el sodio, potasio, magnesio y calcio. Bueno, la siguiente tabla también nos permite entender la importancia de las concentraciones o las cantidades de ciertos elementos. Por ejemplo, aquí podemos observar que un déficit o un exceso también está vinculado a ciertas enfermedades. Si tenemos un déficit de calcio, podemos tener problemas de osteoporosis. En el caso de la anemia, un déficit de hierro, cobalto y cobre nos vincula también a esa enfermedad, pero un exceso de molibdeno también puede ser sinónimo de enfermedades de tipo relacionadas a la anemia. En el caso del cobre también podemos observar que un exceso de cobre puede estar vinculado a la enfermedad de Wilson, pero un déficit también nos puede arrastrar, un déficit también nos puede vincular a enfermedades como el síndrome de Mencken. Lo mismo ocurre en el caso del cobalto. Un pequeño exceso nos vincula a una enfermedad como paros cardíacos, pero un déficit nos lleva a otra enfermedad como en el caso de la anemia que había mencionado anteriormente. Se observan también la cantidad de metales que están vinculados a la inhibición de crecimiento es bastante significativo. Hay cerca de 7 elementos que están vinculados en, con respecto al crecimiento y particularmente cuando hay un déficit, caso silicio, vanadio, níquel, zinc, etcétera, también dan cuenta de que las enfermedades y la alimentación, si esto uno lo lleva a términos más sencillos, nuestra alimentación también tiene que ser equilibrada no solamente en nutrientes, sino que también en minerales que nos mantengan en las concentraciones que nuestro organismo así lo requiere. Bueno, en esta siguiente gráfica
para hacer un poco un resumen de la importancia de los elementos y su justa dosificación en los organismos, podemos ver esta curva de dosis-respuesta, donde se observa que la supervivencia o la viabilidad que tiene un organismo va en directa relación a su concentración. Cuando la concentración es muy baja, el elemento, obviamente, el organismo está en un estado de supervivencia. A medida que aumenta esa concentración, el elemento es considerado que está en un déficit, un elemento útil, pero todavía con ciertas deficiencias. Y luego llega a un rango adecuado que se conoce como el rango óptimo, donde el organismo tiene su máxima viabilidad, por decirlo de alguna forma. Y en ese rango óptimo es la concentración adecuada para que el organismo pueda sobrevivir. Cada elemento tiene un rango óptimo diferente, no es lo mismo comparar silicio que cobalto o hierro. Sin embargo, este elemento, por más que sea un elemento útil, un elemento esencial también para la vida, puede pasar al rango de toxicidad, transformándose en una impureza tolerable, y esto puede disminuir también la viabilidad del organismo, si que aumenta mucho la concentración. Pero si el exceso también ya es mayor, si aumentamos demasiado la concentración, cualquier elemento, por más óptimo que sea o necesario para nuestro organismo, se va a transformar en un elemento tóxico. Y esta curva para cada elemento y organismo es diferente. ¿Qué pasa cuando un elemento es no esencial? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de un elemento que no tiene ninguna función a nivel biológico? Por ejemplo, mercurio y plomo. En ese caso, la curva es totalmente diferente porque a bajas concentraciones tenemos un rango de tolerancia donde obviamente el organismo se puede sentir dañado dependiendo de la concentración, ¿cierto? Por lo general son concentraciones bajas, pero las soporta. O sea, tenemos la posibilidad de que el elemento, nuestro organismo lo pueda tolerar sin que provoque tanto daño. Pero a medida que aumentamos la concentración, este elemento ya no pasa por un rango óptimo ni de toxicidad, sino que va directamente a un rango más bien letal. Por lo tanto, en esta diapositiva uno puede comparar el comportamiento entre un elemento necesario para la vida y un elemento que no tiene ninguna relación, ¿cierto?, con los organismos vivos. Y ahí podemos ver las diferencias. En esta gráfica también uno podría decir, bueno, tendrá todo el mismo comportamiento como el anterior, que dependiendo del elemento, la curva y el rango va a ser diferente. Bueno, en los elementos que son no esenciales, esta curva se ve acentuada hacia abajo, la pendiente, ¿cierto? Cambia entre más letal sea el elemento, o sea, más tóxico sea el elemento, el, el- el rango de tolerancia disminuye y el de letalidad se acentúa con mayor rapidez. Bueno, vamos a volver entonces a algunos términos generales, retomar un poco el tema que estudia la química bien orgánica. Uno de los campos más interesantes de esta área se ha centrado principalmente en el estudio de las proteínas. Hay un grupo no menor de proteínas que contienen en su interior eh, átomos metálicos y estos átomos metálicos, una de las cosas importantes es que participan como sitios activos de estas de estas macromoléculas. Por lo tanto, al entender los metales que participan o que están al interior de estas proteínas, se ha podido también entender el mecanismo de cómo funcionan. Entender la geometría, el entorno, los aminoácidos que lo están rodeando, los centros activos, entender la naturaleza del metal que está al interior de estas macromoléculas orgánicas, nos ha permitido entonces comprender su funcionamiento. Bueno, y de la mano del estudio de las metaloproteínas, también la química de coordinación ha entregado información relevante porque
Los químicos inorgánicos también estudiamos las distintas moléculas orgánicas, ligandos, que se pueden coordinar a los metales y la información que nos entrega de diseño, síntesis, estructura, características espectroscópicas, sus propiedades catalíticas también han sido fuente de información valiosa para entender posteriormente cómo funciona una metaloenzima o una metaloproteína. Otro tema muy valioso también importante que ha sido foco de interés de esta área es el estudio de fármacos. En este caso, un fármaco que tiene un metal, se conocen como metalofármacos, y que ayudan también a curar algunas enfermedades. Aquí vemos en la diapositiva uno de los fármacos más famosos o que más renombre han tenido al menos en la última década, el cisplatin, un fármaco que al día de hoy se utiliza para los tratamientos contra el cáncer. Veremos más adelante en este curso un poquito de mecanismo y entender cómo funcionan y cómo está la vinculada a la química inorgánica, eh, el diseño de fármacos antitumorales. Bueno, y esta afinidad que tienen los metales por ciertas moléculas orgánicas, en el caso de la química inorgánica lo llamamos ligandos, moléculas orgánicas que pueden formar enlaces de coordinación con un metal. También el enfoque ha estado en la remoción de algunos metales. Vimos en el caso que cuando las concentraciones de algún metal aumentan significativamente se pueden volver tóxicos. Esta diapositiva muestra un fármaco que permite remover exceso de cobre. Cuando alguna persona tiene alguna enfermedad con las concentraciones de cobre muy elevadas, se aplican terapias de quelación que, que consisten principalmente en la capacidad que tienen ciertas moléculas orgánicas de coordinarse, unirse al metal y con esto permitir la remoción y el transporte de iones metálicos, logrando disminuir obviamente o llevar a niveles más óptimos eh, estos elementos. Bueno, y producto de la información química que podemos obtener de un entorno de coordinación donde el centro es metálico, esta información de geometría, incluso de propiedades electrónicas, también nos puede entregar información muy valiosa con respecto a las propiedades catalíticas. En esta figura se puede observar parte o una sección muy pequeña correspondiente a la hemoglobina. La hemoglobina tiene la capacidad entonces de coordinar oxígeno y gracias a ella nosotros podemos obviamente respirar, transportar el oxígeno, de poder respirar. eh, este proceso ocurre principalmente porque tenemos hierro. Si no fuera por el hierro no tendríamos a lo mejor la capacidad de- de fijar el oxígeno tan necesario para todos nuestros procesos metabólicos. Bueno, aquí vemos un ejemplo un poquito resumido de toda la cantidad de información o todas las etapas que puede pasar una proteína y, y todos los estudios que se pueden llevar a cabo. Tenemos la anidrasa carbónica, una proteína muy importante porque tiene la capacidad de transformar el CO2 en ácido carbónico, viceversa. Y cuando se hacen o se hicieron los análisis estructurales, se pudo encontrar que el zinc cumplía un rol muy importante y la falta de zinc en esa proteína obviamente inhibía totalmente el proceso de la reacción catalítica. Este elemento, finalmente, después de bastantes años de estudio, ha permitido generar un mecanismo que hoy día nos entrega la información valiosa para entender cómo funciona o por qué podría estar funcionando mal. Conocemos tan bien la estructura o hay tanta información publicada con respecto a la estructura que hoy día incluso podemos vincular esta metalenzima a enfermedades. A la derecha se puede observar el mecanismo bastante resumido y en el cual ustedes pueden obtener información súper valiosa y que es principalmente conocer las distintas etapas, cómo actúa esta proteína, cómo los protones juegan un rol, cómo el estado de oxidación del elemento metálico también es sumamente importante, en que la forma en que
la afinidad que tiene el CO2 por el zinc también nos ayuda a entender los procesos para obtener el producto final. Esta enzima es muy importante porque finalmente, debido a este equilibrio CO2 ácido carbónico, nuestro organismo también puede tener un control de pH bastante riguroso e importante. Por lo tanto, gracias al zinc nosotros también podemos regular muchos procesos biológicos. Bueno, ¿y cuáles son las herramientas que tiene hoy día un químico inorgánico para estudiar o aproximarse al conocimiento de la biología desde su área? Bueno, como químicos disponemos de una buena cantidad de herramientas que nos va a entregar información súper valiosa y ha entregado información valiosa que ha permitido entender muchos fenómenos a nivel biológico. Una técnica muy utilizada, bastante útil, ha sido la resonancia magnética nuclear. Esta técnica que ha permitido conocer principalmente a nivel tridimensional muchas estructuras, eh, ha sido una herramienta muy valiosa que ha permitido incluso el conocimiento y el funcionamiento y las estructuras que tienen las proteínas. Una de las cosas interesantes que tiene la resonancia magnética nuclear es que se trabaja en un medio líquido. Por lo tanto, las proteínas están como en un ambiente lo más similar a su entorno natural. Resonancia magnética nuclear está vinculada entonces a los spin. Gracias al spin, al giro del spin y al control del spin, eh, se obtiene información muy útil para resolver eh, información de tipo estructural y conocer incluso tridimensionalmente su entorno. Sabemos qué elementos hay en un entorno metálico, las secuencias de aminoácidos, etcétera, se pueden entender con esta técnica, debido a que a los distintos núcleos que se pueden estudiar como carbono, hidrógeno, fósforo, etcétera, nos va a entregar información relevante este tipo de moléculas. En nuestra facultad tenemos un equipo de resonancia magnética nuclear de 400 MHz. Disponemos de un equipo muy moderno, muy avanzado, que permitiría hacer estudios de este tipo, y principalmente en solución, incluso estudios de dinámica y de reacciones de algunas enzimas. Ahí sonó mi teléfono, perdón. Y claro, tenemos este equipo que podría ser de bastante utilidad, particularmente para hacer estudios con material biológico. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de un artículo publicado en una revista de biología molecular del año 1985, donde usaron la resonancia magnética nuclear, técnica que ya llevaba una cantidad de años siendo utilizada para determinar por primera vez la estructura de una proteína. Se puede ver también una pequeña comparación de los resultados obtenidos por difracción de rayos X y cómo esta técnica también se pone a la altura y permite entregar información valiosa de estas macromoléculas. Bueno, volvemos a otro tipo de técnica. Vamos a hacer un pequeño resumen porque también entregan información bastante valiosa. Resonancia paramagnética electrónica. No sé si la han escuchado, aquí en nuestra facultad también tenemos un equipo que nos permite hacer estudios de moléculas o sustancias que tienen electrones desapareados, por eso el nombre de esta técnica. Eh, Dicroísmo circular, que también está vinculado a la conformación estructural de proteínas. Espectroscopía de rayos X, que nos entrega información valiosa también de los núcleos atómicos. Espectroscopía electrónica ultravioleta visible, que está vinculada principalmente a transiciones electrónicas que pueden tener los elementos en un rango de radiación ultravioleta o del espectro visible. Espectroscopía vibracional infrarroja o Raman, que nos permite reconocer grupos funcionales al interior de la estructura y determinar si hay presencia de grupos ácidos, aminos, anillos, etc. Y espectroscopía de Moss-Bauer, que también en nuestra facultad tenemos un equipo y nos permite entregar información con respecto a los núcleos atómicos de ciertos metales, particularmente del hierro. Bueno, y sin duda, para finalizar también, una de las técnicas más poderosas y modernas que tenemos
en la actualidad es la difracción de rayo X. La difracción de rayo X principalmente nos permite obtener una imagen tridimensional, un estado estacionario de una molécula, a través del análisis de cristales. Cuando las moléculas se ordenan y forman sólido, si el orden es bastante es perfecto, por decirlo de alguna forma, forman cristales. Entonces, esta materia ordenada, si uno la difracta con radiación de rayos X, nos permite obtener patrones de difracción, los cuales luego de ser analizados nos puede llevar a reconstruir una estructura tridimensional. Por lo tanto, de la mano del rayo X y del procesamiento de datos, nosotros podemos obtener una estructura tridimensional de moléculas tan complejas como macromoléculas, enzimas, proteínas, etcétera. Toda esta información que se ha podido recopilar desde 1975, cuando se logró obtener la primera estructura proteica, utilizando esta técnica de difracción de rayo X, con el aumento también de la tecnología, ha permitido un desarrollo explosivo en la cantidad de artículos, de investigaciones y de resultados. Si ustedes observan acá, esta gráfica pertenece al Protein Data Bank. Protein Data Bank es una base de datos libre de acceso, donde uno puede consultar distintas estructuras que se van depositando. Se entrega la estructura tridimensional, todos los datos de difracción y toda la investigación que se ha hecho para obtener esta estructura cristalina. Si ustedes observan en el número 1, el año 75-76 se logró obtener la estructura cristalina de la mioglobina. Después, más adelante, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el punto número 3, también cerca de 1979, algunas estructuras de virus, anticuerpos en el 4, ese bien grandecito que aparece ahí, el 5 una proteína DNA, el 6 ribosomas, etcétera. Y así han aumentado, pero exponencialmente, la cantidad de estructuras que se reportan. Si ustedes se fijan en la diapositiva, esta es de la clase del año pasado. En junio del año 2019, eh, esta base de datos reportaba 152.800 estructuras. Yo voy a agregar ahora aquí el dato actualizado para que ustedes se puedan dar cuenta la cantidad de información que se ha podido ingresar en el último año.